Hola, ¿qué tal, gente de la internet? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estamos en el primer episodio de mi podcast llamado La opinión del closet. Hoy traje un invitado muy especial, compañero mío de la universidad, licenciado en tecnología, que nos va a comentar a través de su experiencia de 10 años, su formación sobre qué es y qué es lo que implica la guerra en los videojuegos. Un saludo y un aplauso muy fuerte a mi compañero Felipe. Un gusto, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad, esto es un espacio muy bueno que he querido aprovechar y darte las gracias por la invitación, de verdad. Dale, muy tranquilo. Bueno, David, coméntame, ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos 10 años con tus videojuegos y cómo es que se vincula con tu carrera de licenciatura en tecnología? Pues en este momento eso ha sido una influencia de más que todo una saga en específico que se llama Metal Gear, que es muy conocida en estos momentos. Te puedo decir que es una de las primeras que yo he conocido y me ha inspirado en estudiar la tecnología por cómo se habla ese tema y la guerra. Ok. ¿Y cómo nace ese interés por los videojuegos y el análisis de los contenidos? Ese nació más que todo por como esa saga de por sí es demasiada lectura y era mucha lectura en un inglés muy avanzado. Para la edad que tenía me costaba, pero ahí tenía a un familiar mío que él fue el que me dio esa saga y la consola en sí me dejó jugar esa saga, que me empezó a explicar todo, me explicó más o menos la historia por encima y me empezó a decir, vaya leyendo porque hay una versión que tiene eso traducido y puedes seguir jugando tranquilamente. Eso fue más que todo el avance. Y dime, ¿cómo es que llegaste a decir, ok, esto tiene problemático el videojuego? Como, qué extraño que los videojuegos traten estos temas tan delicados. ¿Cómo haces para llegar a las Más que conclusiones? todo, Sí, perdón. esa conclusión viene desde otra saga, que eso fue más adelante, y es por una escena que es muy difícil de hablar, porque se trata de Call of Duty Modern Warfare 2, de la versión antigua del 2011, si no estoy mal. Y es que en ese momento ahí se hace una misión que literalmente es hacer una masacre en un aeropuerto. Esa escena fue tan polémica que hasta el propio juego le da la opción de uno de saltar eso por de verdad, lo duro que es hacer eso. Hasta uno, la primera vez que yo lo jugué teniendo 8 o 9 años fue un golpe fuerte. Y más que todo porque, o sea, era uno que venía diciendo, uno va a ser un soldado que va a salvar mucha gente. Y después uno le ponen a hacer esa misión. Entonces uno se pone como en serio estoy haciendo esto solo para salvar a la gente, pero estoy en cambio matando gente que debería salvar. Es un combate moral que a uno le da esa misión. Y la verdad, uno ahí empieza a plantearse, ¿de verdad esto es ser un soldado? ¿Ser algo que uno va a ir a la guerra? ¿Y me puedes explicar un poco más de qué trata el juego de Call of Duty? Se trata más que todo, como el nombre si uno lo traduce bien, es como el llamado al deber. Es un juego que a uno lo pone a ser un soldado de una fuerza especial que se encarga de manejar terroristas que quieren amenazar el mundo. Uno viene desde el primer juego conociendo a personas que están demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado metidos en lo que era antiguamente la Unión Soviética y quieren restaurarla. Esas son las bases de la historia del juego, desde el primer enemigo que uno enfrenta. Este juego trata más que todo de uno evitar que se vuelva a instalar eso y ellos lo hacen de otra vez de unos métodos demasiado gastadores. Por Ok. ejemplo, primero, dale, No, no, continúa, tranquilo. interrumpes.
No, era... No, listo. Continúa. Sí, sí, porque, o sea, primero a uno lo hacen, dicen que por lo que uno debe actuar ahora es porque en un país ficticio de Israel, que da Sí, la casualidad con este caso que está sucediendo en estos momentos, eh, un, un comandante del ejército de ahí secuestra a su propio, si no estoy mal, era o el primer ministro o el vicepresidente y lo ejecuta disparándolo en televisión en vivo, haciendo una demostración de que ya no se debe hacer tratos con Estados Unidos. Supuestamente ese era el parte, si estoy equivocado, estoy un poco errado. ok. Pero una pregunta así curiosa, de mi caso. Yo pensaría más que, bueno, no sé, los videojuegos no son, o bueno, algunos videojuegos de historias de guerras no buscan cómo simplificar o contar la historia que se jugó. Por ejemplo, yo qué sé, en Call of Duty, no mentiras, no sé en qué juego, pero yo sé que hay un juego basado en la Segunda Guerra Mundial que más o menos te explica de manera sobreexagerada la Segunda Guerra Mundial y la Primera. ¿No consideras que tal vez los videojuegos busquen cómo informar de la guerra? O bueno, sí, podríamos decir informar, no sé hasta qué punto exagerar algunas cosas podría ser informar, pero pues de alguna u otra manera contar la historia de un videojuego, una historia de la guerra a partir de un videojuego. Sí, eso te lo explico. Hay varios juegos que decir, como tú dices, hay que manejar ese tema de cómo explicar la guerra. Ujú. Y sí, te exageran muchos temas. Por ejemplo, hay veces que le meten algo más ficticio para que sean más enganchante, pero si uno lee por encimita, se mantiene la misma regla de que sería hay un bando malo, hay un bando bueno, que tú eres de los buenos. En teoría, hay algunos que sí hacen que uno sienta que uno no es el bueno ni el malo, pero sí maneja eso. Hay un juego que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, que es muy bueno, porque no solo es un juego que es visualmente muy bonito, sino que también tiene muchos textos que son alusivos a lo que era vivir ese momento. Habla mucho lo que era estar en las trincheras, gente que sobrevivió, los enfrentamientos con las armas, el origen de las armas químicas en ese momento que era un gas, si no estoy mal. Y ese juego explica mucho el tema, se llama Braveheart, o sea, Corazón Valiente en un punto. Y es un juego que uno por tardar, que se juegue unas 4 o 5 horas, se lo está completando. Y es un tema que habla muy duro y hasta el propio final a uno lo hace sentir mal. De lo que fue vivir ese momento es muy duro. Ok, y no sé, estaba pensando como en el hecho de, ¿acaso todos los videojuegos que presuponen ser violentos, o bueno, son violentos, eh, a veces no buscan como la inspiración de que el jugador se sienta como el victorioso, aquel hombre o mujer que se enfrenta con lo que sea y puede derrotar mil enemigos? ¿Por qué sería eso algo malo? O bueno, yo sé por qué las consecuencias, pero digamos que no quedan claras. ¿Por qué serían tan malos? Si de alguna u otra manera lo que busca es como satisfacer la necesidad de una victoria. Porque en estos casos, más que todo, si nos metemos en ese ámbito de la guerra, y en esos casos es que uno no puede hacer lo de ser, de que yo puedo contra todo, porque uno se va a dar cuenta que eso no es posible ya en la vida real, uno se da cuenta que uno no puede hacer todo lo que se hace en los videojuegos. Hay cosas que uno puede hacer, sí, pero con su debido tiempo, su conocimiento y su manejo, por lo que también al intentar hacer eso puede correr el riesgo de afectar su propia salud y su propio estado mental o físico por algunas cosas que sean. También puede llegar a afectar a la gente que lo rodea. Por ejemplo, un concepto que a mí siempre me han enseñado la gente que ha prestado servicios militares o algo de algo de ese ámbito, siempre han dicho que en el momento en que uno está allá,
uno no puede dejar a nadie atrás, porque igualmente eso es es un equipo que va a ser casi como su familia, mayoría de las veces lo relatan así, y de vez en cuando uno se da cuenta que llegan a ese punto de conexión emocional, porque las cosas que han vivido en sus momentos y en sus cambios pueden dejar muchas afectaciones psicológicas a la gente. Entonces, esos son, más que todo, se hace como la idea de que sean un vínculo y una unión de gente que puedan decir, yo puedo confiar con él con mi vida porque ha hecho esto y no va a traicionarme nunca. Una pregunta, pues podría ser un poco como polémica frente a al discurso de los videojuegos. Por ejemplo, estaba pensando en la premisa que dices que, claro, un videojuego violento puede tener consecuencias emocionales frente a las personas que no lo están jugando, o bueno, al menos su visión de la cultura visual. Pero digamos que en ese sentido riguroso, si un niño juega videojuegos, podría ser que se vuelva un potencial, comillas, carnicero, por no decir la palabra que después me censuran el podcast, o sea, transformarse en un soldado solo por jugar videojuegos. En cierta parte puede ser algo que lo motive, más no puede uno acusarlo como el detonante de la decisión que toma. Uno depende de las situaciones y de los factores que hagan en su caso. La mayoría de las veces, más que todo de lo que he alcanzado a escuchar y he alcanzado a leer, la mayoría de las veces de la gente que se mete a hacer esos voluntariados en servicio o en esos momentos que era obligatorio, lo aprovechaban por dos necesidades, por necesitar cambiar de ambiente, por algún evento que puede ser que afecte a su estado emocional o también por algún motivo de necesidad, porque ya en ese estado que usted vaya a prestar ese servicio, a uno le cubren lo que serían sus necesidades básicas, o sea, va a tener un plato de comida, va a tener baño, va a tener una cama, va a tener ropa, en algunos casos que a uno le dan la dotación del uniforme, cubren esas necesidades. Y también yendo al punto que tú dices de que si un niño pequeño juega eso, puede volverse, como tú estás diciendo, carnicero, por no decir la palabra. Ese caso se puede variar porque dependiendo de cómo al niño se le explique lo que esté haciendo, puede cambiar mucho la opinión de la gente, de lo que él va a saber de ese juego. Porque, por ejemplo, de mi caso, yo tengo, como ya te dije, 10 años de experiencia, yo en este momento tengo 19. Puedes meterle unos añitos más atrás y yo estaba viendo a familiares míos jugar juegos supremamente violentos que uno puede ver. Yo me acuerdo que el mayor recuerdo que tengo de mí viendo primera vez un juego fue a un familiar mío jugando Resident Evil 4 como al propio personaje lo decapitan con una motosierra. Y eso teniendo yo 5 o 6 años. Y yo quedé fascinado. Pero él me lo explicó de una forma de lo que está pasando. Y cada vez me enganchó más la idea. Y ahora era en ese momento en que llegaba de estudiar, lo veía jugar y yo me iba corriendo y me sentaba a ver al lado. Más que todo si uno tiene que saber hacer, es la explicación del juego. Porque uno si se lo explica bien a un niño, le va a interesar y le va a gustar. Puede que llegue y le diga a uno ya más grande, me lo voy a jugar, y uno le dice, bueno, ya está en la de que sí lo puede jugar, sí lo puede manejar, pero igualmente uno tiene que saber darle un límite al niño y también qué juegos son en la edad para ellos. Porque si uno le empieza a soltar esos juegos, lo que pasa es que se va a insensibilizar contra la violencia y eso y en ese caso puede afectarle su sentido al miedo en algunos casos, como se ha visto de vez en cuando, como por ejemplo hay veces que hasta ahora los niños en estos momentos son insensibles en algunos momentos a lo que es ver la sangre, ver heridas, ver cómo alguien muere. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba ya en el colegio, estaba con unos amigos y yo vi cómo atropellaron a alguien.
en vez de preocuparme por nada, me quedé viéndolo como si solo fuera una película. En vez de actuar y prevenir o llamar a las autoridades necesarias, llamar a una ambulancia, a veces no, me quedé viendo como si fuera una película. Eso es un caso que yo digo que yo ahí me di cuenta que yo ya estaba muy insensibilizado a lo que es el tema de la muerte. Y para aportarte a tu argumento, en el Internet hoy en día, en Twitter más que todo, bueno, X, hoy en día se encuentran una cantidad de videos violentos y hay un montón de gente que lo revisa, lo ve y la gente lo hace mucho por el morbo. Probablemente no todos digan como que me gusta ver eso, pero digamos que sí tienen la curiosidad de saber cómo, qué pasó. Y es algo que ha pasado últimamente, o al menos así comprendo, de que la cultura visual se ha vuelto un poco más gore, ¿sí? Como que ver un cuerpo desmembrado, ver tantos cuerpos desmembrados en pantalla o videojuegos, em, o en general, asume uno que eso se vuelve cotidiano, algo normal, y por tanto, eh, no le vemos más allá afectaciones o problemas, al menos dentro de la psiquis. Esto presenta un gran problema, puesto que si nos volvemos seres muy insensibles, ¿hasta qué punto nosotros podemos vernos súper afectados a nivel social? Por ejemplo, un país como Colombia, que ya de por sí está más dividido que la sopa y seco, em, presentarles unos videojuegos que representen aún más violencia, donde ya la cultura de violencia sea desensibilizar a las personas de que no sientan nada por el otro. Y es sumamente terrible de que prácticamente eso pase. Espérame. Con respecto a esas preguntas, me gustaría que nos enfocáramos un poco más como tú, ¿cómo crees que los videojuegos representan esos conflictos bélicos a nivel general, o bueno, a nivel que consideres? ¿Y qué darías para que criticaran o o pusieran de manera neutral em, esas posiciones? ¿O es que acaso también podría también pasar el que glorifican el hecho de la guerra? O sea, vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Creerías que, o sea, ahorita me vas a explicar un análisis pequeño de cómo es que se representan esos conflictos bélicos? Y a partir de ahí me vas a decir si se critican, si es algo muy neutral o si se glorifica, si es que dicen, oh, sí, vamos a la guerra, como dirían en los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Bueno, en este caso, pues lo primero que yo puedo decir ya es mi punto de opinión vista de los juegos que yo he jugado y de los que no. Hay dos versiones que uno puede dar. Hay unos que son mensajes antiguerra, que son la verdad los más bonitos que yo he visto, y los que son glorificación a la guerra. En esos dos bandos siempre van a hablar de que uno está haciéndolo por un bien común, no está matando a gente por un bien común. Es la necesidad de demostrar de que uno puede llegar a sacrificar algo para detener algo más grande. Pero en los otros, en los que son antiguerra, a uno le dan cuenta de que igualmente tú estás haciendo algo que éticamente no está bien visto. Y de verdad, hasta a uno le puede dejar una huella muy grande. Hay un juego en específico donde se muestra eso. Es que el Spec of the Line, que se llama el juego, y es la verdad, uno lo juega y se siente demasiado duro de cómo es la guerra y cómo los deja marcados a los que van, porque uno no puede decir que uno haya ido por en estos momentos, sino que es una muy buena retratación de lo que pasa. Es que en el final, ya estoy dando un spoiler, a uno le toca hacer una masacre para llegar a encontrar al supuesto líder del bando enemigo.
Cuando uno llega allá y se da cuenta es que todo lo que estaba pasando ha sido una forma de que el personaje que es uno ha demostrado de que esa guerra destruyó tanto a la gente que no quedó nadie exceptándolo a él. Al final llega el ejército de su bando a salvarlo, pero tanto en el problema que ha estado, a uno le dan tres opciones. Uno le dan la opción de disparar al bando enemigo, al bando que viene por él, pensando que es el enemigo, y lo retratan así, a uno de quedarse quieto y soltar el arma, o la otra es regresar y quedarse en ese lugar donde solo hay sangre y destrucción. Así que en esos momentos, ya siendo casos, hay unos que santifican también la guerra, como por ejemplo ahora los que serían los Battle Royale, que uno se da cuenta es que son juegos rápidos y que es una lluvia de balas y uno siente la adrenalina, la emoción, Como y uno dice Fortnite, estoy descargado. como Fortnite, Sí, como Fortnite, Free Fire. Warzone, todos Ok. esos casos son, sí, esos casos son así, porque uno va a pensar, así es una guerra, y la guerra no es así, es de, ¿cómo se dice?, de tranquila, que es uno contra uno, y de vez en cuando puede llegarle uno por la espalda y matarlo, y uno ahí quedó. Esos casos no, son más violentos, son más bizarros, hay muchas cosas que uno puede, si uno se pone a leer de esos casos, uno puede ver cosas que uno lo pueden dejar marcado, como gente, cómo moría la gente en las cámaras de gas, cómo se ha hecho torturas, cómo se ha manejado algunas veces un manejo de rehenes ahí que ha terminado mal, que han tenido que literalmente destruir un edificio solo para matar a cierta persona en específico para detener algo, pero sacrificando a todo lo que hubiera en el edificio. Entonces son las dos versiones que hay. Hay veces que uno puede ver juegos que la glorifican y las que dicen que la guerra no es buena. Dentro de esos me estaba acordando como el juego de Halo, ¿sí? Donde literalmente deshumanizan totalmente a los enemigos. Porque cuando uno piensa, o bueno, cuando uno está jugando Halo, uno no piensa que va a matar a otro ser humano, sino que piensa matar a otra vida, a otra especie. Y son especies demasiado exageradas que parecen de, pues, son aliens, ¿no? Me parece interesante Sí, cómo eso ya juega con otro rol, ¿no? Y cómo son diferentes. Es que lo más chistoso es que son diferentes especies que se reúnen para enfrentar a una sola especie que son los humanos. Y toda la saga de Halo trata de eso, cómo los humanos se enfrentan a los aliens y cómo los humanos se enfrentan a zombies o a robots. Entonces, eso me parece muy fascinante. Y pues digamos que a medida que uno va avanzando la saga, pues yo la verdad, yo me pierdo ya en Halo 5, yo ya estoy más perdido que porque no, meten te robots entiendo, yo no puedo jugar. gigantes, que un arma de conquista universal. Conquista planetaria que puede manejar y destruir planetas enteros, sí, eso se lo entiendo. Y que La Halo verdad es que uno, Y el Halo sí, busca destruir toda la vida, o sea, ni siquiera es la vida como un planeta o nada más, sino de literalmente el Halo está diseñado para destruir toda la vida. Yo creo que ahí hay un mensaje oculto de los desarrolladores, pensando que si el arma definitiva se activa, en nuestro caso sería como una bomba nuclear, acabaría con absolutamente todo lo que conocemos. Y la historia se volvería a repetir. Porque algo que Halo dentro de su trasfondo de la historia, o sea, de lo que no se cuenta, es que la historia se repite una y otra vez. sí, ese caso es muy bonito, la verdad, porque es algo poético en sí de cómo retrata y que la única forma para que toda la humanidad se una y no haya problemas es que llegue algo mayor, un enemigo en común, que todos digan, no podemos matarnos entre todos para destruir ese villano o ese enemigo. Ese es el concepto que uno maneja en Halo. O sea, la única forma de que haya paz en nuestro mundo es que haya algo mayor que amenace todo el mundo.
Y una explicación rápida de lo que es el Halo, solo para confirmártelo, es que eso ya viene más adelante, obviamente pues necesito decirlo para que se deje de decir que es el arma de destrucción masiva, es que eso no solo se creó para destruir planetas, sino que se trata de que es una forma de último recurso que creó si no estoy mal, creo que eran Los Forerunner. los Prerunners, los Forerunners, gracias, para destruir lo que era siendo el Flood, que es un virus que consume planetas. Entonces, para ya cuando no hay salvación, se usaban los Halo para destruir el planeta porque no había forma de salvarlo ya. Cuando ya hay una plaga lo suficientemente grande que nadie puede tenerlo, la mejor forma que se ha visto y se ha aplicado en toda la historia nuestra es destruir todo, que arrase todo. Eso Ok. es lo que se maneja para eso. Ok, vayamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los títulos que tú consideras más representativos que hablen de la guerra? En mi caso personal, yo considero que Halo está en primera posición y el segundo es de Last of Us. Ahorita me gustaría comentar porque yo considero que Last of Us es un juego de guerra, pero antes quiero escuchar tu A mí me opinión. encantaría de verdad escuchar tu opinión sobre eso, porque la verdad, en este momento estoy con una duda de cómo encajaría, pero la verdad, si uno se pone a analizar solo un momentico ya lo que uno ha jugado, sí encaja en un rango de guerra. La verdad quiero escuchar esa opinión y me encantaría. Pero bueno, yendo a mi top de representativos, van a el primero, Spec of the Line, por eh, su mensaje psicológico y de verdad moral de lo que es estar en una guerra. Es demasiado duro lo que uno ve. Hasta el propio juego de vez en cuando lo ataca a uno como jugador por decisiones que toma. Es, por eso me encanta. Es mi primera opción de juegos de guerra. Por segundo, y siempre va a ser la saga de Call of Duty Modern Warfare, eh, por cómo a uno le explican de que en la guerra el que gana es el que escribe la historia. Por lógica siempre va a ser así. Así que en ese momento hay una frase que dice el propio personaje que se llama Capitán Price, que es la verdad. Él dice, la verdad la escriben los ganadores. Así que en ese momento tenemos que ir a matarlo a él o que él nos mate a nosotros. Y el que quede va a escribir su versión de la historia y su verdad. En ese momento uno dice, o sea, ¿cuántas guerras pueden haber empezado por cosas tan pequeñas que en ese momento si uno tuviera un buen diálogo como se viene mentalizando y enseñando, hubiera evitado tanta masacre? También es una forma de demostrarnos que no toda la guerra es una historia lineal como se viene en los libros, como una línea de tiempo de pasó esto y por esto pasó esto. Es un caso que uno puede dar a entender. El tercero, por lo como a uno le enseña de que puede haber tantos cambios en guerras y sucesos que pueden suceder, sería lo que sería el Fallout. Toda la saga Fallout, desde su inicio histórico, cronológico y su saga, es una cosa que uno le demuestra de que incluso cuando ya toda la humanidad haya sido arrasada por un cataclismo, en un futuro todo volverá a surgir lo mismo que viene surgiendo en estos momentos. Va a haber gente que quiere más poder sobre ciertas cosas y se va a destruir y se va a pelear por ello. Ok, es interesante cómo lo es. Pregunta así rápida. ¿Consideras que podríamos estar a mercedes de una guerra nuclear? En Así, estos momentos históricos y pesados, se podría decir, estamos a las puertas de que pase en algún caso. sí, más o Lo menos ideal es que no como, pase, pero sí, más o menos como entre hoy y 100 años puede haber una guerra nuclear. entre hoy y 100 años puede ser posiblemente un caso, pero la verdad hay mucha gente que ha estado allá en el poder de muchos países tratando de evitar estos casos, porque la verdad una guerra nuclear es lo peor que puede pasarle a todos, Es verdad. porque en ese momento
es demasiado destructivo y dañino, no solo para lo que sería la humanidad, sino para el propio planeta que vivimos. Hay algo que, bueno, esto en realidad no es gracioso, pero sí me hace un poco cómico, de que hubieran en redes publicando un meme de qué pasaría si Irán, no mentiras, Israel, lanzara una bomba nuclear, ¿a qué países afectaría? ¿Sí? Y, Ah, mm, sí, ya. y chistosamente, Latinoamérica es como eh, aquí nos peleamos, pero vivimos en paz. Entonces, me parece un poco, entre comillas, cómico cómo la gente se está tomando el hecho de que haya una guerra nuclear y de que tienen la oportunidad de salvarse. Y, y eso, que no sé hasta qué punto es bizarro que la gente como que esté esperando una guerra nuclear. Eso es lo que me parece cómico. De cierta forma es cómico, es porque supuestamente eso se hace con un supuesto simulador para demostrar hasta dónde llegaría la radiación en sí. Pero la gente lo toma de chistes porque el primer impacto no nos afectaría, pero nosotros seríamos víctimas de los problemas que proceden después de la radiación. Porque en ese momento ya cuando todo haya impactado y nosotros digamos sí estamos no nos afectó directamente, pero igualmente nosotros dependemos de lo que sería en algunos casos cosas que transporta China hacia Japón, toda esa área nos, nos seríamos, estaríamos bloqueados. Ese caso nos dejaría sin algunos recursos muy necesarios que están en estos momentos. Por ejemplo, la tecnología, puede uno decir, sí, acá se puede hacer tecnología, pero no al nivel que se maneja en esos lugares. También si Estados Unidos es afectado, nosotros seríamos bloqueados de la mayoría de lo que es el país, si no estoy mal, era o alimentación o, o combustible. Esos serían los dos factores que perdemos si se afecta a Estados Unidos. O sea, cómicamente sí, no nos afecta el primer impacto, pero las consecuencias después de eso vamos a ser nosotros los que lo sufrimos. Es verdad. Pues, analizándolo bien, sí, es como, tienes razón. Y además, de alguna u otra manera, los seres humanos, aunque a muchos no les guste, somos seres inter- internacionales, ya iba a decir, interrelacionales, que convivimos con otros humanos y dependemos de otros humanos para vivir. En el caso de que, o sea, si nuestra economía depende de que haya una comunidad o una comunicación con los otros, en- sería muy grave que un país, ¡puf!, desapareciera. Y yo qué sé, como por ejemplo, países como China, que ahorita mismo está intentando hacer como la ruta de seda en Colombia. Bueno, creo que ya la hicieron. Hace transporte de máquinas, de transporte, de tecnología. Toda esa tecnología nos ayuda acá en Colombia para avanzar. Si China de la nada desapareciera así, ¡paf!, eso sería un caos total, porque nosotros no es como que tengamos muchas otras relaciones para contratar tecnología. Y eso con lo que ha pasado con Trump, que ha dicho como, ¿por qué ustedes se aliaron con China? No, ustedes no tienen derecho de aliarse con China, no, no, no. Y eso tiene muy graves consecuencias. Ah, espérame. Y ahora sí, para comentarte por qué me parece The Last of Us un juego muy interesante que habla de la guerra. Para introducir un poquito, The Last of Us habla sobre un virus que nace de un hongo y ese virus transforma a las personas en zombies. Lo que no me parece, o sea, lo que no me interesa es cómo las personas se transforman en zombies, sino lo que terminan siendo la mayoría de videojuegos que hablan o tratan sobre zombies, que es como más allá de que los zombies sean los enemigos, cómo es que otros seres humanos se transforman en nuestros enemigos.
The Last of Us lo relata con una poesía como nunca antes imaginaras. La historia trata de nuestro protagonista. No, sí, entiendo el punto. Entiendo el punto. Por eso lo estaba tratando de organizar, porque, o sea, de una vez te voy explicando, yo sí he jugado al juego y ya me ubico mejor el punto de vista. Que sí tienes una razón muy cierta, te lo doy por válido, que es una demostración de que igualmente ya en un apocalipsis en ese nivel, todos se volverían enemigos contra todos por bienes básicos. Sí, digamos que lo que simplifican los videojuegos de guerras, de zombies, no es como una guerra global de países contra países, sino de comunidades contra comunidades. Yo que sé, como la comunidad X va a atacar a la comunidad Y por el recurso del agua o como por matar a los otros, no pueden confiar en estos otros. Y cómo es que se arman carteles para mantenerse protegidos entre ellos y mantener a todo aquel afuera que pueda ser, entre comillas, para ellos, unos traicioneros. Estas visiones son muy distópicas, muy subreales. Yo no sé hasta qué punto esa distopía podría pasar, siendo honestos. Yo siento que si sucediera un apocalipsis zombie, obviamente varias sociedades colapsarían, pero yo sigo manteniendo, yo creería, o mi fe mantiene, de que mucha gente estaría confiándose todavía en el poder estatal del país. O sea, ¿qué hacemos nosotros como país para mantenernos bien y que nos puede diferenciar de otros? Y eso sería como mi resumen. Em, ¿Algo que te gustaría decir? Pues la verdad, hay otro que lo dejé por fuera de la mesa, pero ya es que uno lo debe jugar completamente toda la saga para entender bien el mensaje. Y es la saga Metal Gear en sí. Toda la saga es un mensaje antiguerra muy bonito, porque a uno desde el principio histórico le dicen que está lo que es el Big Boss. Así le dicen al mejor soldado del mundo. Pero nadie sabe la historia de por qué él se volvió así, lo que tuvo que hacer y hasta la persona que tuvo que matar para llegar a ese título. En esa historia, la verdad es que él fue entrenado por la que era en ese momento el actual Big Boss y para terminar eso, él tuvo que matarla. Pero con la única cosa es que nunca le dijeron de que ella estaba haciendo, traicionó al país para entrar al otro país, para conocer la información y entregársela a él. O sea, hizo lo que sería un espía de dos bandos. Y eso fue el sacrificio más grande. Después a uno le empiezan a meter la tecnología, como empiezan a crear un tanque bípedo capaz de cargar bombas nucleares y lanzarlas a metros, a miles y miles de metros, casi kilómetros a la redonda, capaz de manejar cosas demasiado poderosas. A veces ahí empieza uno a meterse también lo que es el área de los niños que nacen en la guerra, los que viven en la guerra y los que terminan siendo ellos a futuro frente a la guerra. Como se podría empezar a educar niños desde edad muy básica a volverlos una máquina para que sean el mejor soldado, hasta clonar una persona en teoría, porque de vez en cuando la historia varía entre si son clones o no, pero igualmente es un caso que tocaría hablarlo con más tiempo, que es ellos cómo tratan de ser la misma versión de lo que era el Big Boss. Hay veces que quieren destruir el mundo, quieren destruirlo todo porque se dan cuenta de que ellos no pueden considerarse humanos porque, primero que todo, ellos no viven la misma edad que nosotros. Podríamos decir en este momento, yo puedo tener 20 años y él puede tener mi misma edad y puede verse como una persona en sus 40. Puede llegar a tener ya, en el momento en que yo tenga 37, él ya estará viéndose como un anciano de sus 60, 70, casi años. Es lo más sorpresivo de la historia. Hay veces que se trata de que la guerra
es el mayor mercado que mueve el mundo. Eso uno se da cuenta por todo lo que se hace para evitar una guerra. Pero eso hace que el propio juego le diga a uno que hay algo que va a detonar una guerra tan grande que todo puede destruirlo, todo puede ser muy peligroso. Y la idea es detenerla, evitar que no haya esa guerra, evitar que todo eso que puede detonar, que se sea el fin del mundo en áreas tecnológicas de parte de ese juego o en áreas nucleares de otros tipos de juegos. Hay muchas veces que uno debe evitar que eso destruya el mundo. Eso es por lo que uno puede decir que los juegos de guerra sí romantizan la guerra, pero también romantizan el hecho en que la idea es evitar que todo sea destruido por unas necesidades o unos caprichos de una persona que tiene demasiado poder en sus manos. Ok, una pregunta así curiosa. Me estaba pensando cómo, qué peligros o beneficios ves como estos, espérame, redacto la pregunta, espérame. ¿Qué peligros o beneficios ves en cómo estos productos construyen discursos sobre el enemigo, el héroe y la violencia? Sí. Dependiendo del caso, lo dejan a uno con la idea de que uno siempre va a ser el héroe, siempre va a ser el que va a salvarnos a todos. Pero en los mismos juegos, de vez en cuando uno lo romantiza siendo el héroe, hasta el mismo personaje en su trasfondo psicológico, él mismo dice, yo no soy un héroe, yo solo soy una persona, un soldado, una persona que está haciendo algo por detener eso. Ellos no, ni siquiera el mismo personaje escrito por el creador se ve como un héroe. Nadie se ve como un héroe en esta área, porque todo lo que han vivido es algo que no haría un héroe. Uno tiene la idea de un héroe que viene siendo el mejor héroe de todos, que es Superman, que es la mejor versión de lo que sería la persona con el poder suficiente para detener a todo el mundo, para poder destruir todo el mundo, pero haciendo un bien a todo el mundo, sin tener partidos, sin tener grupos ideológicos, sin tener etnias, solo una persona que le han enseñado a ser tan bueno que puede decir, yo tengo el poder para destruirlo, sí, pero no lo quiero destruir, quiero que sea un mundo feliz. Eso es lo que trata de mostrar el juego, que uno no es un héroe, o sea, uno no puede tener el título de un héroe con la forma de lo cómo salvó a la gente. Un héroe no mataría a tanta gente por detener eso. Un héroe trata de hacerlo todo sin llegar a esa última opción de tener que matar. Un verdadero héroe nunca mataría. Históricamente hay muchos héroes que les dan el título de héroe por cómo han cambiado la historia, sí, pero a mi punto de vista, a mi punto ético y moral, uno se daría cuenta, ellos no pueden ser catalogados héroes por lo que han hecho, porque el heroísmo viene de ser la primera persona en saltar a detener algo por el bien de los demás, no por su bien. Y puede uno decir que hay muchos héroes que lo hacían o por un bien mayor, pero también estaban involucrados en esos casos, o también cómo lo lograron. Eso es ser un héroe en la historia de todo el mundo, debe ser algo así. Y esa es la versión de héroe que uno siempre ve en las historias. No todos los héroes son el personaje de brillante armadura que va a detener y va a salvarlos a todos. Hay héroes que tienen historias muy duras que los han llevado a hacer eso, pero hay casos que uno ve que ese héroe que ha estado tan mal sabe que está haciendo algo mal, pero lo hace por un bien mayor. Esos son los casos más de forma curiosa interesantes que uno debe ver cuando uno esté construyendo la versión de lo que para uno significa ser un héroe. Porque en estos casos yo tengo que mi versión de ser un héroe es la persona que puede dar un apoyo a alguien sin pedir nada a cambio. Uno trata de ayudar a alguien por un bien más que todo de él
y uno moralmente. O sea, yo hago el bien por sentirme bien conmigo mismo y diciendo no soy malo. Pero eso también, eso me demuestra que yo trato de remediar alguna culpa que cargue. Esa es mi versión de que yo no estoy siendo un héroe, solo estoy siendo alguien avaricioso por llegar a ser un héroe. Ese es mi punto de vista. Puede variar de muchas personas. Digamos que en lo que yo he visto, digamos que al menos en el relato que me estás construyendo, es que hay dos tipos de héroes, el comercial y el reflexivo, podríamos decirlo. El Sí, comercial podemos son dejarlo los en ese héroes lado. como en Fortnite, ¿sí? Que uno puede cambiarse de Sí, personaje, skin, meterle dinero y ser el ganador, héroe de la partida. Y hay otros personajes que, pues, los desarrolladores buscas- buscan contar su trasfondo por detrás, qué es lo que hay detrás del personaje, qué hay detrás de la historia, qué es lo que quiere contar. Digamos que esa es hay esas dos diferencias entre los dos tipos de héroes que hay dentro de una serie de juegos, o al menos así es como lo yo entiendo. Pero, sí, ¿acaso, bueno, no sé, tú has visto cómo es que se ha construido a través de la historia estos héroes? O sea, ¿cómo es que se construye el, sí. el personaje Esto, principal que busca matar así, ta, 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 pa, pa, pa? Y en algún punto de la historia se empiezan a dividir. ¿En qué punto de la historia se empiezan a dividir? ¿En qué punto de la historia unos desarrolladores dicen, hagamos esto como Fortnite, que sea súper comercial, que tenga mucho ruido visual, que atraiga a la gente? Y otros desarrolladores digan, uy, qué interesante sería contar la historia de la Segunda Guerra Mundial a través de este juego. Y eso puede venir siendo desde los casos históricos, más que todo ya yendo a la parte comercial de lo que es los videojuegos, que uno se va a dar cuenta que siempre el mercado más activo va a ser lo que sea disparos, un FPS, que eso sea el First Person Shooter, o en ese rango, que sean de disparos, de acción desmedida, de violencia, sangre, y esos casos son los que siempre van a estar a primera mesa. Ya después vienen otras ramas que uno se puede ir por ellas y mirar, igualmente va a haber algo así. Eso es lo que está lo comercial. Pero ya después vienen entrando lo que son los juegos de comercialmente acción, que quieren contar una historia demostrando que no solo la categoría de disparos tiene que hacer yo le disparo, lo mato y sí. No, tiene que haber algo más en ese trasfondo porque lo que a uno más lo engancha como jugador en algunos casos, o en mi caso, es que me cuenten una historia que uno diga, por eso está haciendo eso. A mí me gusta es que me den una razón de por qué el personaje que uno maneja esté haciendo ese caso. Pero también hay veces que uno se va por las ramas y va y mira un juego que sea disparos desenfrenados. Eso es lo que entra el héroe comercial que siempre nos han vendido. Por ejemplo, uno se puede dar cuenta, las primeras versiones de Halo, o sea, Halo 1, Halo 2, los que hemos jugado mayoría de esos, Halo 1 es una historia de disparos desenfrenados que trata de contar una historia muy chiquita que si uno está adicto al juego no la va a poner atención, va a estar más concentrado en ir a punto A punto B y ir matando todo. Pero ya uno después empieza a ver la historia y lo enganchan, uno se queda por la historia, uno dice esto porque está pasando, porque se creó Halo, porque hay muchos casos que van entrando así. Entre más comercial era el juego, más a futuro la persona quería crear una historia, más que todos los diseñadores, porque la verdad, o sea, hacer un juego que solo es disparar y matar y correr, no va a ser un juego que de mi parte como jugador y como creador de videojuegos que estoy haciendo, es, es muy monótono. Yo quiero un juego que uno pueda decir, este juego me marcó, me hizo cambiar la opinión de este caso, me hizo sentir que de aquí aprendí a hacer algo mejor. Uno quiere hacer algo que sea un juego históricamente de un mensaje que a uno lo cambie. Es en la mayoría de los casos, pero siempre se trata de que los juegos con mayores ventas han sido juegos que han marcado y han dejado un punto en la historia.
Estaba pensando algo. Estamos hablando mucho como la forma de la historia del héroe y estaba pensándolo de manera, o sea, de la manera comercial. ¿Cómo es que de alguna u otra manera el comercio, el capitalismo, podríamos decirlo, se inmiscuye dentro de las mentes de las personas para buscar más beneficios, más dinero, más rescatándolo? Pero estaba pensando, y en el lado contrario, ¿qué hay de las víctimas detrás de los videojuegos? El capitalismo sabemos que haría o hace cualquier cosa por obtener más dinero. Y muchas veces podríamos pensar que ni siquiera los juegos más capitalizados tienen una reflexión contra las víctimas. Por eso hoy en día yo considero que muchas veces de los juegos de guerra ya casi no tratan una guerra actual, como podríamos decir. O sea, yo creería que actualmente sería muy difícil sacar un videojuego que hable de Israel y Palestina, porque prácticamente estarías proponiendo de que hubiera un héroe que busca matar unas víctimas. En ese sentido, si publicaran un juego donde atacara a las víctimas, em, ¿cómo es que esto podría afectar el colectivo de la víctima? ¿Acaso se sentiría vulnerada? ¿O acaso ella, al jugar ese videojuego, diría nosotros somos los enemigos? Eso es lo que me hace pensar y lo que me hace dudar. ¿Qué hace qué es lo que habrá o qué es lo que piensa una víctima frente a una acción, una consecuencia muy violenta? ¿Tú qué opinas? Bueno, interesante la pregunta, la verdad, porque la verdad, rara vez la planteo, rara vez la pensé, pero sí tenía por lo menos un punto. Y es que el papel de la víctima, ya sea en historia de juegos o relacionado a ese caso, siempre va a ser un tema delicado por cómo uno lo aborde, más que todo cómo uno lo desarrolla. Pero si uno sabe desarrollar bien el punto, hasta la propia víctima pueda entender que de vez en cuando, sí, uno es la víctima, pero es el nombre. Usted está siendo víctima de algo que no pudo haber hecho, o como se diría, uno está siendo víctima de sus propios actos, porque también uno, mayoría de los juegos de esos casos son actos que hizo la persona pensando que está haciendo algo bien. Es un resultado de lo que es como sería lo que sería la teoría de la bola de nieve. Empieza en un punto chiquito, pero al final llegaría convirtiéndose en algo demasiado grande que se saldría de las manos de uno. Por eso siempre uno que analiza, por ejemplo, lo que son presidentes y estos casos, uno debe pensar en el punto en que ellos son la mayor autoridad en un país. Y, o sea, y si empiezan a hacer actos de cualquier forma o como ellos les gustaría, pueden ofender algo, pueden alterar algo hasta el punto de que puede generar un problema demasiado grande. Ese papel de la víctima también en estos momentos se puede considerar que es muy delicado de hablar por lo que sería el, la comunidad LGBTI, lo que serían los body positive, todo lo que diga que estar en un estado, sin, en un estado diferente a lo que antiguamente era normal, sin decir que sea extraño, porque acabo de darme cuenta que son un poco extraño, el caso como lo estoy definiendo, es que la verdad siempre va a haber alguien que se va a ofender por el punto de vista que uno dé. Pero, o sea, igualmente uno tiene que dar una razón de por qué lo esté haciendo. No estoy diciendo que cada vez que se haga un juego tienen que hacer una carta explicando por qué hicimos esto y esto. No, en la propia historia uno puede decir por qué estoy haciendo esto, dar una base en la propia narrativa del juego que hasta el jugador dirá, esto está tan bien argumentado que uno no puede debatirlo. O sea, dar un punto de vista tan fundamentado que hasta uno diría, no puedo pelear. Porque, por ejemplo, hay muchos casos que en estos momentos ahora la industria de los videojuegos está sufriendo lo que sería la inclusión forzada.
Y en este momento la gente la está diciendo que está mal aplicado, porque todos están diciendo no, que antes no habían juegos inclusivos, porque no había mujeres, porque no había casos así. Y uno se puede dar cuenta dando que los juegos que tenían personajes femeninos sí existen. Hay personajes que son estereotipos muy, muy grandes, como sería el personaje de Lara Croft en sí, que sería la representación de la mujer perfecta. Pero también hay otros que tienen personajes, mujeres que tienen demasiados problemas. O sea, siempre va a haber una víctima en algún caso, o en la persona que se sienta una víctima por cómo se dijo o cómo se actuó en el juego. Así que la verdad, siempre va a haber alguna persona que va a recibir lo que sería o percibirá que está siendo atacada. Eso es lo que yo planteo como el caso de la víctima. No estoy diciendo que, o sea, hay veces que no se ha hecho bien el personaje de la víctima, porque hay veces que hasta los propios juegos se pagan. Hay demasiados juegos que pueden pasar a ser demasiado destructivos con la opinión. Pero también si uno analiza los casos, uno puede darse cuenta que están en un estereotipo muy común, porque siempre se va a guiar por un estereotipo básico de lo que se quiere armar. Por ejemplo, uno siempre dirá un estereotipo de una persona mexicana, sin ofender a los que sean mexicanos y escuchen esto, pero siempre uno va a pensar va a sonar tacos, va a sonar música mariachi y va a sonar una camioneta, sin ofender, pero es un estereotipo que se ha cultivado en toda nuestra historia cinematográfica, histórica, de literatura, siempre va a haber ese cliché, ese personaje normal, esas características genéricas, mejor dicho. Siempre uno va a tener una característica genérica de donde viene, ya sea el propio acento. Entonces siempre va a armar un problema. Siempre va a haber un problema por cómo se retrata a la gente. Pero hay veces que hasta uno ya se acostumbró tanto a esos estereotipos que ya uno no le afecta, hasta uno los hace de chiste. Ese sería más que todo como la definición de víctima en los videojuegos y por qué lo digo así. Ok. Hmm, Está pensando en diferentes cosas. Pero bueno, creo que no llegan al caso. Algo que sí me estaba planteando es cómo me habías mencionado que te gustaría hablar como la representación que se hace en los videojuegos de principalmente de Estados Unidos frente a Medio Oriente. Y cómo esa, o sea, como lo estaba explicando, cómo esa visión social se tiene prácticamente acostumbrada. En ese sentido, en esa costumbre ya de que uno se imagina que se tiene que ser así, aunque no tiene que ser así, eh, y terriblemente pasa así, ¿cómo considerarías que deberían, al menos los desarrolladores de juegos, tratar de manera ética estos escenarios que pueden implicar los videojuegos de guerra? Por ejemplo, se trata de que un desarrollador crea un videojuego de que Estados Unidos está atacando a Medio Oriente. No es raro encontrar un videojuego así. ¿Y cómo No, es la que verdad, eso se percibe a nivel cultural? O sea, uno ve las noticias y uno prácticamente ve que Estados Unidos ataca a Medio Oriente. bueno, este caso sí está un poco interesante porque la verdad uno lo puede basar en dos puntos, ya que desde antigüedad eh, esos combates siempre se han planteado desde lo que es la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, ya por necesidades, por, como dice, por puntos bajos. Y ya se ha generalizado una imagen, porque en ese momento antiguamente, si no estoy mal, siempre estaba la propaganda del ejército,
que siempre trataban de generar una imagen que uno siempre reconociera para que es decir, es eso. O sea, es dar la idea de que generar un punto de vista de, de todo un país que encaje con un estereotipo normalmente. Eso es lo que siempre ha pasado. Y estos casos que serían ya más actualizados o más actual a la época, se han tratado de ir rompiendo. Ya muchos videojuegos, ya saliéndonos del ámbito de la guerra y también en algunos pequeños, se han manejado personajes que sepan de esos temas. Por ejemplo, se ha pedido, algunas veces uno puede leer de toda la gente que hace un desarrollo de videojuegos, por lo menos hay alguno que se tomó un tiempo y fue y conoció el lugar, y estuvo ahí un momento. Porque siempre a uno cuando le dicen que uno va a hacer un videojuego, más que todo de los videos que yo he visto, y lo que aconsejan es que uno se tiene que plantear en el punto de la persona. Siempre tratar de encontrar, estar en lo que sería su punto de vista personal, su punto de vista geográfico y su punto de vista histórico. En esos tres casos uno puede hacer un personaje que sí puede llegar a rayar en un estereotipo, pero no va a ser el estereotipo comúnmente construido. Puede variar, puede ser algo más diferente, puede generar algo que varíe a lo que ya es conocido como el estereotipo normalmente. Hay muchos juegos que ahora tratan de estar en otras áreas, tratan de meterse en otros lugares, pero siempre tratarán para que no haya problemas, porque siempre va a haber un problema cuando se trata de hablar de un país, de una ciudad o de o de un área en específica. eh, la gente va de esa área específica va a analizar eso con mucho detalle para mirar en qué puede ser que la gente lo puede acostumbrar como una característica del lugar. Eso es lo que pasa. Por eso ahora la mayoría de las veces ahora ya no se ven juegos que hablen de ubicaciones. Hay muy pocos ahora en este momento, sino que ahora todos van a lo fantasioso. Y si no es eso, crean un lugar en específico para evitar eso. O sea, ya de por sí, ya hablar de un cliché o de un rasgo de un país o de una ciudad o de un lugar en una región está tan, como se dice, tan peligrosamente construido que ya nadie quiere entrar en ese área. Siempre ahora se trata de inventar un lugar nuevo, siempre se trata de construir un lugar afuera de esos rangos, pero siempre va a pasar de que un personaje puede ser también escrito como con las mismas características y lo encajen en ese estereotipo. Hay muchas veces que hay personajes que históricamente en el juego son de otro lugar, pueden ser de otro planeta incluso, y la gente lo puede relacionar con un mexicano, un asiático, un ruso. Hay muchos rangos que entran ahí por cómo ya viene construida la imagen de la persona o de cómo sería una persona que venga de ese sitio. Eso es lo que pasaría con los casos que son así. Pero ahora ya la gente, después de eso, empezó a meterse ya más históricamente hablando y más analíticamente hablando de la gente. Tratan de hacer una copia casi humana de una persona que debería ir para evitar riesgos, de lo que sería ofender a alguien. Porque lo peor que uno puede hacer siendo un videojuego es ofender a alguien, la verdad. Pero ya hay juegos que son ofensivos por lo que son antiguamente ya gente que lo construyó, perdón, me confundí, hace mucho tiempo. Ya son juegos muy viejos que ofenden a la gente, porque ahora ya estamos en una época donde se tiende a ofender por cualquier cosa muy pequeña. Por eso ahora uno tiene que hasta medir sus propias palabras con alguna gente que no conozca. Ok. Bueno, em, ya casi llevamos una horita de podcast. Antes de
como de concluir y terminar, vamos a hacer unas reflexiones así corticas para entender qué es lo que opines. Y segundo, pues si quieres comentarme eh, de tus redes sociales o algo para comunicarte. Pero antes, con las preguntitas. Eh, ay, espérame. Listo. Para ti, ¿cuál sería tu mensaje para las personas, ya sean creadores, desarrolladores, no sé, cualquier otra cosa, que tengan que ver con relación juegos y guerra? ¿Y qué responsabilidad deberían tener frente a estos temas? Primero que todo, en el área de juegos y guerra, lo plantearía en que ellos deben buscar su punto de opinión. O sea, el mejor juego es el que uno da su opinión de por qué no le gusta o le gusta la guerra. Y ahí pueden entrar rasgos diferentes. Es más que todo arriesgarse a que eso genere un problema y lo declare a uno una persona mente cerrada en estos casos. Ahora le dirían así. Pero más que todo es que el juego que uno haga, uno diga, estoy orgulloso de ese juego porque es un juego que a mí me gusta, no me estoy dejando llevar por lo que ahora es la opinión de los demás. Y si no, y si no le gustó a la gente, pues no le gustó. Más que todo, es decir, que tú estés orgulloso con tu creación, que no tengas ningún problema. Y así entraría para los otros juegos. Haz un juego que a ti, que tú te sientas orgulloso de él. Ya si es demasiado complicado, si tocó pedir gente de más que te ayude a hacer escenarios, historia, redacción de personajes, todo eso es algo que uno va a dar cuenta de que usted quiere generar una mayor obra de lo que uno ya lleve manejando. Siempre uno querrá hacer algo con el mayor esfuerzo y uno se va a sentir orgulloso de ese esfuerzo, porque igualmente si uno sabe plasmar bien sus ideas y a la gente le gusta escuchar las opiniones o ideas de uno, a la gente correcta le va a llegar ese juego. A la gente que no, pues obviamente va a atacarlo a uno. Pero eso es lo que uno siempre tiene que estar acostumbrado, ya sea como persona, como diseñador o hasta como creador de algo en específico. Hasta los propios artistas lo podrían confirmar. Hay mayoría de veces que la gente va a atacarlo directamente a uno porque no le gustó la obra. Pero uno sabrá que le llegó a la gente correcta cuando uno se dé cuenta que hay gente que lo apoya y o dirá, no me gustó esto, pero me encantó como lo hiciste. Eso es un caso que siempre va a ser. La verdad es un caso muy único hacer un juego, una historia, hasta un cuadro, puedo plantearlo yo así, que uno se sienta tan orgulloso de esos trabajos, que uno va a decir, no puedo sentirme mal, porque tiene toda mi esencia, es una obra que yo hice. Eso también uno lo puede encajar en todo lo que uno haga con un esfuerzo. Igualmente, si uno se lo califiquen con una nota baja o la gente no le agrade tanto, pero uno se debe sentir bien con uno mismo. Más que todo, la idea es que hagas algo que a ti te guste, o si lo estás haciendo en grupo, algo que al grupo le guste, algo que todos digan, no hay más cambios, porque ya hicimos todo lo que queríamos bien, no hay un cambio. Eso es una idea. Y pues si en un futuro pienso también yo hacer una versión, o si quiere, hasta que la gente empiece a generar un gusto hacia él, que la gente empiece a pedir más y más, uno se da cuenta que también está haciendo bien el trabajo. Porque igualmente una cosa que uno se tiene que acostumbrar a toda la vida, ya sea como persona, como creador y todo eso, es que uno siempre va a tener un hater, o sea, alguien que le va a atacar por ser como es. Pero si usted tiene bien fundamentadas tus opiniones, tus rasgos o tu forma de crear o tu propia historia, que tú ya no puedes hacerle más a esta historia porque ya es cambiarla mucho y dejaría de gustarme. Eso es otro caso. Uno puede llegar a decir en esos momentos de creatividad, en cambiemos esto por esto, pero ya ahí uno empieza a cambiar tanto que uno dice, lo que primeramente hice cambió mucho, pero
es un cambio que yo dije, puedo hacerlo y me gustó más. La idea es uno tiene que crear algo con lo que uno se sienta tan orgulloso que incluso si alguien le diga que es una basura o es la mayor cosa horriblemente programada, diseñada muy básico o tiene dibujos muy simples, es, es un mayor orgullo. Ya si a futuro le llega gente que le diga vamos a hacer esto, pero más así, uno también tiene que aprender a respetar su obra, pero también a respetar a la gente que llegue porque ellos tienen más experiencia en esta área. Uno puede decir, sí, hagamos esto, pero él dice, no, hagamos esto otro. Pero podemos llegar a un punto intermedio en que se mantiene lo mismo que estás manejando, pero se aplica lo que él mencionó. Tiene uno que aprender a hacer, a tenerle valor a su obra, pero también aceptar críticas ya cuando uno le toque aceptar críticas, pero críticas constructivas, no las críticas que lo quieren a uno destruir por decir, no, esto es muy malo. Igualmente, hay una frase que yo siempre manejo, que es cuando la gente dice, es que esto es muy malo. Entonces yo le digo, a ver, entonces haga usted algo mejor. Es la mejor oración que uno puede hacer para destruir a alguien que quiere destruir tu trabajo. Y ese sería más que todo mi punto. Si Ok, no estoy mal, creo que yo... ¿Dime? espérame. Me parece interesante lo que me dices. Una segunda pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué juegos o películas le recomendarías a alguien que va a empezar a pensar en la guerra y más allá de los disparos y la acción? Ok, más allá de la guerra, Sí, ¿qué juegos y en películas acción, recomiendas en que sea tan... para alguien que quiere empezar a criticar las Eh, películas? tengo recomendaciones. Sería primero una que se llama Full Metal Jacket. Eso es una película que muchos ya deben medio reconocer porque sus fragmentos ya son memes en sí. Como el meme del Recluta Pyle, de ahí viene esa película. Ese sería una, porque representa también lo el miedo que genera estar en la guerra, la idea también de cómo está ser un cadete y todo eso es muy romantizado. Ya supuestamente uno si ve más adelante, uno va a darse cuenta, si uno se mete a prestar servicio ahora, el cambio tan drástico que ha habido. Esa sería una. Otra que sería eh, Salvando al Soldado Ryan. Esa también es una muy buena película por cómo se demuestra lo que es estar en esos momentos. Son dos películas muy buenas. Juegos de guerra para que estén fuera de la violencia y hablen de la guerra. Sí, que Siempre alguien que será mi quiera mayor empezar a recomendación. analizar videojuegos. Sí, también. Por ejemplo, podríamos entrar ahí el Red Dead Redemption 2 por cómo empieza a plasmar lo que es después de lo que es la guerra de restauración, si no estoy mal, o restitución. Bueno, ese juego a uno le demuestra cómo las personas que participaron ahí terminaron sufriendo demasiado hasta el punto en que aún ya después de la guerra aún siguen manteniendo ese pensamiento de que aún están en guerra. Eso es un juego que a uno le demuestra. Además, históricamente es un juego con una historia demasiado bonita de redención. Ese también es un muy buen juego recomendado para esos dos casos. Otro más sería sí o sí la saga Metal Gear. La verdad nunca me cansaré de recomendarla por lo buena que es. Eso sí es demorada, pero siempre uno se va a enganchar y si uno le pone atención a los textos, uno va a quedarse con frases tan bonitas que uno ya dirá que es una muy buena forma de conocer que la guerra no es buena y que la guerra puede decir que ha mejorado o ha cambiado, pero la guerra nunca cambia, la guerra siempre seguirá siendo guerra, aunque se cambien las armas, las personas o las tecnologías. Eso sería. Ok, con todo eso dicho, esas reflexiones últimas, mm,
¿Quieres recomendarte, yo qué sé, tus redes sociales o algún lugar que la gente quisiera verte, escucharte? ¿O prefieres mantenerte así? Por el momento no tengo nada, ninguna red así, pero a futuro si algo, que me encantaría volver a esta área, a este podcast que me han invitado, me gustaría volver a participar Por ya con supuesto que otro sí. tema. Ya tendré por lo menos otras redes y recomendaré. Pero igualmente si algo también estaré ahí pendiente. Vale. Muchísimas gracias por venir a mi podcast. Gracias a toda la audiencia por venirme a escuchar y a escuchar a mi compañero. En serio, gracias por hacer partícipe de este primer episodio, que ojalá, espero que sean muchos, muchos, muchos más en este nuevo proyecto. Gracias a la gente que está escuchando y llegó hasta el final del podcast. Eh, re- Quiero que me comenten qué piensan de lo que dijimos, qué creen, qué podíamos decir más, qué nos faltó, qué nos equivocamos. Sin nada más que decir, esto fue la opinión del closet. Tengan un hermoso día.